Gloria al Señor Jesucristo. El tema de hoy es Dios nos guía. Escúchalo. Dios nos guía. Escúchalo. Vamos a... Es el tema. Dios nos guía. Escúchalo. ¿Por qué empezamos así con ese tema así de Dios nos guía? Escúchalo. Porque el Señor siempre nos quiere guiar. Los que no queremos a veces entender la palabra de Dios somos nosotros. Él nos dice siempre qué hacer, qué no hacer, y nos da razones muy válidas para poder escucharle. Desgraciadamente no sabemos oírlo, y ahí viene el problema. Amén. Nos vamos a Hechos, al libro de Hechos 22:6. Al libro de Hechos 22:6. Para leer. Aquí estamos oyendo a Pablo cómo está defendiendo en Jerusalén de todas esas personas que lo tenían atrapado ahí, y él está narrando lo que le pasó a él, como cuál fue su encuentro con el Señor Jesús. Porque, insistimos, no fue el Espíritu Santo como se dice nada más, fue Jesús con el que habló él directamente. Dice Hechos 22:6: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La Biblia misma lo dice: yo soy Jesús de Nazaret, como una luz. Amén. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Amén. Amén. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado la mano de los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Vamos a parar ahí en el 11 y vamos a entender esto. ¿Qué hizo Pablo cuando vio la presencia de Dios? Se sometió al Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la voz del Señor y no nos sometemos a Él? Esta enseñanza de hoy debemos entender que el Señor nos habla. El Señor estaba hablando directamente a Él a través de la voz del Señor. Amén. No había presencia física de Jesús, pero había una presencia divina, maravillosa, que era inconfundible, de que se trataba de Dios, porque un hombre tan avesado, tan conocedor de la palabra, amén, amén, un fariseo de fariseos, distinguió que ahí no era un hombre con una presencia cualquiera, era Dios mismo el que le estaba hablando. Amén. Y él, al notar eso, él se dio cuenta que él estaba ante la presencia de Dios y que tenía que someterse a Él. Inmediatamente le dijo: amén, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, ahí con eso le dice todo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre mío, tú nos hablas, estoy cierto de eso. Estoy completamente convencido, amado Padre, que nos hablas a través de predicaciones, a través, Señor Jesús, de la lectura de tu palabra, a través de cantos que le das a nuestros hermanos, a través de tantas cosas, Señor, te vales de todo, Señor, para poder hablarnos. Y nosotros, a veces ensimismados en nuestros problemas, no hacemos caso de tu bendita palabra, Señor, de tu voz maravillosa que nos habla, Señor. A veces en sueños, Señor, nos dices que no debemos hacer, que debemos hacer, y no te escuchamos, Señor. Amén. Te pedimos en esta hermosa tarde, amado Padre, que nos des sabiduría para entender lo que tienes este día para nosotros como consejo, como vivencia de este día maravilloso, 27 de septiembre del 2015, Señor. Es un parteaguas en nuestras vidas este día, Señor. Que no lo tomemos como una enseñanza más, sino una palabra rema que
redarguya nuestro corazón, que cambie nuestra forma de ver la vida, Señor, y que hagamos lo correcto delante de tus hermosos ojos, amado Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, vamos a empezar. Es importante esto que pasó aquí. Un hombre que iba con la idea fija en su mente de atacar a los cristianos. Él lo repite continuamente. Que él era un seguidor, perseguidor, inclusive fue testigo de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano de la historia. Amén. Amén. Y él lo dice abiertamente: yo era contrario a mi Señor. Pero cuando el Señor te manifiesta en una forma tan clara, tan evidente, que Él es todopoderoso, que Él está ahí y que te ama, en ese momento tú tienes que cambiar tu idea. Amén. De que tú algo andas haciendo mal. ¿Por qué lo digo? Porque pasa. Muchas veces nosotros tratamos de resolver nuestras problemáticas a través de nuestra sabiduría humana y nos percatamos que no podemos hacer nada. Como decía nuestro hermano Tomás en la mañana, no somos nada. No somos nada ante Dios. Somos una pequeña arena en el universo. Amén. Amén. Y tal de arena lleguemos. Y el Señor nos ama. Ahí está lo maravilloso de eso, siendo tan pequeñitos, tan insignificantes a nivel de lo que es el universo que creó el Señor, no somos nada. Y aún así nos ama. Amén. Es lo que no podemos entender los humanos. Ese amor tan maravilloso de dar a su Hijo, a su unigénito en la cruz por nosotros, eso no lo entendemos. Y el Señor usa a cualquiera que le sirva. ¿Por qué usa específicamente a Pablo? Pablo tenía muchas características que eran negativas para los cristianos, pero el Señor sabía que eso le podía servir a él. Amén. Amén. Todo el bagaje de conocimiento que tenía de los romanos, de los griegos, de los judíos, y lo manda ¿hacia dónde? Hacia los gentiles. Amén. Amén. Porque sabía que él era el único que era capaz de hacer eso. Entonces, por cuando a ti te llama el Señor, ¿por qué te llama? Algo en ti. Algo te vio, algo vio en ti. Y te dice, ¿sabes qué? Sírveme, como le dice a él, ve a Damasco y ahí sabrás qué hacer. Tenía un destino en el cual iba a saber qué iba a hacer. Él no sabía qué iba a hacer, pero el Señor bien que lo tenía medido. Amén. Amén. Tú vas a hacer muchas cosas para mí. En la mente de Dios estaba Él. Hay hermanos que nos hemos resistido al mandamiento de Dios porque pensamos que no somos dignos de ello. Pero lo más importante es entender que si Él nos llamó es por algo. Amén. Amén. En el versículo 22, 12 dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos que allí moraban en Damasco, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo de todos los hombres de los que has visto y oído, de todo lo que había visto y oído. Y ahí estaba él manifestándose frente a los fariseos, frente a los saduceos, estaba frente a un concilio, hablando frente a todo el grupo, no concilio en sí, sino era el grupo de sacerdotes que estaban en Jerusalén. Amén. Amén. Luego dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía:
date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. El Señor sabe dónde y cuándo nos van a hablar, nos van a hacer caso lo que digamos. La palabra de Dios va dirigida hacia todos aquellos que están recibiendo una predicación, hacia todos aquellos que están recibiendo una alabanza, a todos aquellos que están escuchando algún testimonio de otro hermano, porque el Señor se toma cualquier cosa para hacernos llegar el mensaje. Vino a mí acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y moré y miré, y él dijo, Dios de nuestros padres escogido. Ya lo leímos, ¿verdad? Ahora pues, estamos en el 18, ¿verdad? Y le vi que me decía, date prisa prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Recuerdo otro episodio de Pablo cuando él era en su primer viaje hacia el Asia. Él quería entrar a Asia y Dios le dijo que no podía entrar. O sea, Dios sabe dónde puedes entrar y dónde no puedes entrar, dónde debes entrar y dónde no debes entrar. Y el tiempo preciso lo tiene Dios, siempre lo tiene Él. Amén. Amén. Y esta fue la primera vez que le dijo el Señor que no se quedara en Jerusalén, no tenía caso que estuviera ahí. Había otros que iban a testificar de Dios. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ven, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahí está su ministerio. Amén. El ministerio se lo da el Señor a sus hijos. Amén. Leamos 22 a 30. Sigamos con este versículo 22 en adelante. Vamos a seguir y vamos entendiendo que el Señor ya lo tenía designado para una obra. Amén. Amén. Pero ¿qué estaba haciendo? Lo estaba guiando. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Escuchándolo. Esto no es lo que nos dice el tema de hoy. Dios nos guía, escúchalo. Hace lo mismo que hacía Pablo. Amén. Amén. Escuchar a Dios. Y lo llevan hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban, le robaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Amén. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Está en medio de todos los saduceos y los fariseos. Amén. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando andaron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Recordemos que Pablo era romano de nacimiento, amén, y tenía muchas prerrogativas que no tenía cualquier persona, solamente los que eran del pueblo romano. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Él había comprado la ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban a los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Amén. Amén. Fíjense que hay varias cosas que son importantes saberlas. El Señor sabía la condición de Pablo. Amén. Pablo era romano. Amén. Pablo era fariseo de fariseos. Sabía en qué tribunas iba a poder hablar. Sabía ante quién pueblo podía hablar. Amén. Y sabía que podía hablar incluso con el César. Eso es lo importante. El Señor ocupa a su gente. Yo recuerdo que
me he maravillado como el Señor ha usado hermanos en la congregación. Han ido hermanos a predicar en el Redime. El otro día fue un hermano que no hablaba bien el español, lo hablaba muy pochito, pero qué mensaje dio el Señor a través de él. Amén. Amén. Él lo supo usar en ese momento. Él decía, Él es el que va a hablar aquí en este momento. Amén. Y no podemos saber por qué escoge a unos de una condición, otros de otra condición, porque el único que lo sabe es Él. ¿Dónde vas a hablar algún día? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Pero de que vamos a hacer la obra de Dios mientras sigamos escuchando al Señor, lo vamos a hacer. Amén. Amén. No todos vamos a tener el mismo público, el mismo quórum. Va a haber personas que van a tener la facilidad de estar en un lugar o en otro, pero el Señor nos ocupa a todos. Amén. Amén. A todos. Gloria al Señor. Leemos Hechos 23, el que sigue, del 1 al 11. Amén. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, amén, dijo: varones romanos, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Amén. Amén. Porque él veía a Dios como Jehová Dios, amén, y había vivido según su creencia judía. Y es lo que ve Dios también. O sea, si usted creía en Dios como él creía en Jehová y seguía la ley mosaica, él no estaba sabiendo los lineamientos que tenía su ley. Amén. Él obedecía al 100% como fariseo. Y él no se había salido de nada de eso. Pero cuando Dios lo tira del caballo, porque es lo que se supone que iba en caballo, un hombre de esa jerarquía no iba a pie. Amén. Amén. Se cae del caballo y recibe él la visión del Señor en su corazón. Y se da cuenta que Dios es Jesús. Es una manifestación clara de quién es Dios. Y ya él, todo lo que él pensaba antes, seguramente él lo lamentó, pero ya no se puede arreglar nada. Amén. Solamente puedes vivir lo que estás viviendo en ese momento, porque tú eres Dios. Dios vive eternamente, tú no. Tú tienes tiempos cortos en la vida y tienes que vivir lo más que puedas, lo más intensamente que puedas en Cristo tu vida. Amén. Amén. Dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Él no sabía que era el sumo sacerdote. Y cómo se retracta, ¿no? Yo no lo sabía. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Recordemos que los fariseos creen en la resurrección de los muertos, amén, y los saduceos no. Cuando dijo esto se produjo disensión, o sea, una pelea entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Quién le dio esa habilidad a él para poder ver todo eso? Ver que el concilio estaba dividido en fariseos y saduceos. Su conocimiento de la clase sacerdotal de su tiempo. Amén. Amén. Él sabía cómo pensaban unos, cómo pensaban otros, y no lo sabía nada más de oídas. Él lo vivía porque era fariseo de fariseos, y él sabía lo que eran los saduceos. Amén. Que no creían en la resurrección. Amén. Y al hacer eso provocó que se dividiera el concilio. Amén. Amén. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas completamente diferentes. Y hubo un gran vocerío, levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. ¿Quién lo empezó a defender? Los
fariseos, porque él era fariseo de fariseos. Amén. Entonces empezaron a defender. Ningún mal hallamos en este hombre. Que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo. Habló con él el Señor otra vez, amén. Ten ánimo, Pablo. Si a usted le dice ten ánimo el Señor, ¿qué va a hacer? Pues va a llenarse de ánimo, amén. Por eso dice, bueno, ¿y por qué no se cae este varón? Porque tiene la presencia de Dios en su corazón, amén. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ya se ve cuál es la misión de Pablo. Amén. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, a los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Amén. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa ya con trampa, amén, más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, ¿quién puso ese niño ahí, ese muchacho ahí? El Señor. Oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos te acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. ¿Amén? Y llamando 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, el excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban a ellos a matar, lo llevé yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Todo eso lo sabía el Señor, amén. Y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y allí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Igual que a Jesús, amén. Pero al ser avisado de las hechanzas de los judíos, que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimidando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tenga contra él, pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente, llegando a los jinetes que fuese con él, volvieron a la fortaleza. Cuando ellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, y le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Gloria al Señor. Bueno, ¿qué entendemos de esto? El Señor le salva la vida a este varón porque le servía para sus propósitos. Hemos visto muchos hermanos que están trabajando para el Señor y los han
los han tratado de matar y no han podido hacerles nada, porque el Señor está protegiendo a sus hijos. Amén. Amén. Sí, amén. Nosotros vemos más adelante, casi todo Hechos es de Pablo. Casi todo lo que se habla de Hechos es de Pablo. Es raro. Nada más vemos cuando habló Pedro con Cornelio, cuando hubo la primera célula con Cornelio, ¿amén? Cuando se le apareció el lienzo a Pedro y que le dijo que no despreciase lo que Dios había bendecido, amén. Amén. Pero todo lo demás casi es pura cuestión de Pablo. Dios lo usó en grande manera ese hombre y siempre lo protegió. Lo golpeaban, lo daban por muerto, apedreado, y él salía. Cuando estuvo con Silas preso, se puso a cantar alabanzas y Dios lo liberó de la cárcel. Dios ve quién tiene el corazón dispuesto hacia Él, amén, y Él te va a dar siempre la salida. Pablo es el gran ejemplo del gran enemigo del pueblo de Dios, que se convierte en el gran apóstol. Para mí el mayor apóstol que ha existido. Comparan a los demás apóstoles, a Pedro, a Juan, amén, como los apóstoles más grandes de la historia bíblica, amén. Vemos que Juan hizo tres epístolas y aparte hizo, por la gracia de Dios, hizo Apocalipsis. Son 4 libros, es el que más escribió. ¿Amén? Y vemos que Pablo escribió montones de cartas después de él. Después de Pablo fue Juan. Pedro hizo 2. Y se dice que también Marcos está hecha por Pedro, porque era discípulo Marcos de Pedro, y que Hechos, Marcos fue escrita por Marcos, pero se la dictó Pedro. Pero todo mundo no llega a tener esa cantidad de epístolas, ¿no? Pero lo más importante de esto es que son seres que Dios usó y Él provocó en ellos el deseo de agradarle a Dios siempre. Todo el tiempo. Vemos cómo Pablo sufría grandemente cuando decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque sentía que estaba haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Amén. Él estaba haciendo lo que no quería Dios y decía: lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Amén. Un hombre de ese nivel de santidad, de ese nivel de compromiso con el Señor, falló ante Dios. Y no es para que nosotros nos sintamos como con el derecho de fallar, pero sí debemos de ver que somos seres humanos. El único ser que habitó en la tierra y que no pecó fue el Señor Jesús. Amén. ¿Pero por qué? Porque era Dios mismo, amén. 100% hombre, 100% Dios. Así lo definen los hermanos, y es cierto. El hermano Pablo incluso se dio, en alguna parte de la palabra dice que lo invitaran a él, que fueran como él. Para que alguna persona se atreva a decir eso, es porque realmente está haciendo el gran esfuerzo para ser un buen ejemplo. Amén. Es decir, hacer lo que yo hago, imitarme a mí. Amén. Es impresionante. Llegan momentos que hay personas que lo logran, pero fallan todos. Pero por lo menos el Señor ve, y lo estaba diciendo también el hermano en la mañana, lo que nosotros debemos hacer es buscar siempre la santidad, buscar siempre estar en contacto con el Señor, tratar de ser agradables a Dios, escuchar la voz de Dios, que nos guíe, que nos lleve a través de su palabra hacia donde debemos de ir. Amén. Amén. Amén.
Y así es esto. Gloria al Señor. El hermano Pablo, si leemos esto, nos percatamos de que en un periodo muy corto de su vida, el Señor se puso en contacto con él 3 veces. Amén. Amén. Y eso, la verdad, no se repite en ninguna parte de la Biblia. Ya con Dios, ya como Jesucristo, como Dios, en el trono del cielo. Amén. No se repite. En la tierra estuvo con todos los apóstoles, pero ya después de que el Señor subió a la gloria, al único que le habló 3 veces fue a Pablo. Y él, en una de las partes que acabamos de leer, dice que él llegó a un éxtasis. Es una vivencia que no cualquiera la tiene. El éxtasis es llegar a un punto, un clímax de espiritualidad con el cual está uno en completo contacto con el Señor. Amén. Amén. El único que pudo haberlo logrado por las vivencias que se narran aquí es Juan. ¿Sí? Porque él estuvo en Apocalipsis, también estuvo en contacto con Dios. Pablo dice claramente, él dice, yo sé el nombre, no se menciona a él, pero sabemos que es él, que dice que si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero estuvo en contacto con Dios, subió al tercer cielo, igual que Juan. Dios no se fija en lo que usted hizo antes de estar con él. Y es claro aquí, porque este hombre mataba, perseguía, destruía la obra de Dios, y Dios lo perdonó y lo ubica como el gran apóstol de Hechos. Recordemos que Hechos es el inicio del Nuevo Testamento, ahí empieza el Nuevo Testamento, no empieza antes. Entonces este hombre es el que da el gran testimonio junto con Pedro y Juan. Son los 3 apóstoles que sobresalen en todo esto. ¿Por qué? Porque Dios modificó sus vidas en una gran manera. Recordemos a los Boanerges, que era el Jacobo y Juan, eran explosivos, no tenían misericordia de nadie. ¿Y por qué lo digo? Porque lo dice la palabra. Los Boanerges eran igual que Pedro, atrabancados, que ellos eran capaces de matar. Con el simple hecho que Dios les hubiera dado la oportunidad, lo hacían. Esos eran los hombres que Dios tenía a su alrededor. ¿Ven? Y se conoce a Juan como el apóstol del amor. Porque si ven todos las 3 epístolas de Juan, nos hablan de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor y de verdad. Son las dos palabras que usa mucho Juan ahí. Amor y verdad. Eran seguidores de la verdad. Y fue cambiando tanto esa forma de ser, que de ser un Boanerges, un hijo del trueno, se convirtió en el apóstol del amor, Juan. A Jacobo no le dio tiempo. Jacobo fue el primer mártir de los apóstoles y lo mató Herodes. Amén. Lo mató Herodes con la espada, dice que le cortó la cabeza. Pero, ¿por qué sería él el primero? Según los escritores, cuando estoy leyendo un libro, estoy leyendo yo ahorita de los apóstoles, dice que probablemente por su forma de ser, él no se doblegaba con nada. Él decía las cosas cara a cara y no se doblegaba con nada. Recordemos que la madre Salomé era una de las mujeres que seguían a Cristo, era su mamá de ellos dos. Amén. Y Salomé fue y le dijo a Dios que seguramente porque ellos lo pidieron, que sentara a sus hijos, uno a la derecha y uno a la izquierda en el trono celestial. Amén. Y él dijo que eso no podía hacerlo él, porque eso solamente lo decía
su padre. ¿Ven? Eran personas ambiciosas, eran personas de dinero, amén, porque eran hijos de Zebedeo, y Zebedeo era un dueño de una flotilla de barcos, era un hombre rico, y eran ambiciosos. ¿Y cómo cambió todo eso, no? La ambición, de querer ser más que los demás, la agresividad. Por ejemplo, cuando ellos iban con el Señor Jesucristo, iban a atravesar Samaria, el Señor pensaba pasar por Samaria, y cuando iban a atravesar Samaria, no le permitían, no le daban, no le querían vender comida, ni lo querían hospedar, o sea, no querían a los judíos. ¿Amén? Y Dios le había hablado, Jesús le había hablado con la samaritana, pero no era el tiempo todavía de que Felipe el evangelista levantara Samaria, porque Samaria tuvo un avivamiento maravilloso con Felipe el evangelista. ¿Amén? Pero ¿por qué no tuvo en ese tiempo, después de haber hablado con ellos, seguramente algunos lo conocían al Señor Jesús, y aún así no le dieron albergue ni nada? Y separan los Boanerges, y le dicen al Señor Jesús que les diera permiso de matarlos, de quemarlos con fuego del cielo. Y el Señor Jesús se enoja, se molesta con ellos. Ustedes no se dan cuenta de qué Dios tiene. El Señor Jesús no quería destruir, el Señor quería levantar al pueblo en amor a Él. Y así eran ellos, no les importaba matar a la gente. ¿Qué cosa, no? ¿Y cómo cambiaron? ¿Cómo cambió toda esa forma de ser? El único que los pudo cambiar fue el Señor Jesús. Solamente. Y por eso dicen, si alguien tiene un carácter muy difícil, muy duro, pues Dios los cogió así. Porque Él quiere cambiarte. Él quiere que seas diferente. Y ser al inútil. Y es más útil una persona así que uno que anda escondidito y que es de un talante bajo. Más vale ser así, porque son los que pueden moldear Dios, los que tienen esa forma de ser, que no se arredran, que no tienen miedo, que se arrojan, que dicen lo que sienten, como Pedro también. Amén. Pedro agarró y le quiso cortar la cabeza a Malco. Le quiso cortar la cabeza a Malco. Amén. Que no pudo porque no era espadachín. Si hubiera sido espadachín, sí le corta la cabeza. Nada más le alcanzó a cortar la oreja. Eso habla del carácter de Pedro, ¿no? ¿Y cómo el Señor modifica todo eso? ¿Con qué? ¿Con qué lo modifica el Señor? Con el Espíritu Santo. Amén. El Señor cambió toda esa actitud, todas esas formas de ser de Pablo, de Juan y de Pedro con su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque solamente el poder de Dios lo puede hacer todo. Amén. Entonces, ¿pero qué quiere el Señor? Que lo escuchemos. Que estemos buscando siempre su guía. ¿Y cómo vamos a escucharlo? Poniéndonos a orar, platicando con Él, decirle, Señor, todo lo que tenemos en nuestro corazón, decirle, Señor, ayúdanos, dame guía a mi vida para poder ser mejor cada día. Y el único que te puede cambiar es Dios, nadie más. Y se ve tan claro como que la primera gran predicación la hizo Pedro, el agresivo, el que quería cortar la cabeza a Malco, y lo hizo y se ganaron en ese día 5,000 almas, ¿no? ¿Quién lo pudo hacer? El Señor, a través de su discípulo, porque para eso lo tomó del mundo. Amén. Él lo tomó del mundo, ¿por qué? Porque sabía que le iba a ser útil. Y no podemos decir que no son útiles otras personas, pero generalmente las personas que fueron más útiles en la Biblia, solo hablando de hechos comprobados. Amén. Son los que tienen un temperamento fuerte, duro, difícil. Pedro,
Jacobo no alcanzó, Juan y Pablo. Los tres que quedaron hicieron grande obra para Dios. Los demás se pierden. Andrés, hermano de Pedro, era un hombre que llevaba de poquitas personas, presentaba de poquitas personas a Cristo. Él tenía su función. Él caminaba junto con ellos, pero como un poco a la, se puede decir que como de bajo perfil, ¿de acuerdo? Así era Andrés. Y los demás, pues también, ¿no? Tenían un perfil no muy alto. ¿Y cómo murieron? Generalmente, pues todos fueron, la mayoría, o sea, todos fueron por crucifixión, uno fue lanceado, y así. Y el único que no murió así fue Juan. Pero como dicen, él vivió más de 100 años, impresionante, ¿no? Pero él vivió solito. Dicen que la gente piensa que Juan vivió en la isla de Patmos, que vivió ahí, que a lo mejor era un lugar bien hecho. No, vivió en una cueva. Y lo dice el hermano que escribió el libro, dice que en la cueva, dice, es increíble cómo puede vivir una persona aquí, ¿no? O sea, él estuvo en la cueva donde estuvo Juan. Dice, y a un anciano vivir en esas condiciones, o sea, terrible, ¿no? Era un martirio, ¿no? Pero ahí vivió. Y murió ya muy ancianito y ya no podía ni caminar, o sea. Y lo llevaban, él fue el que se hizo él fue el ángel de la iglesia de Éfeso, una de las iglesias creadas por Pablo. Y ahí murió. Amén. Pero ¿cómo se le recuerda como un hombre que, a pesar de él hablar del amor y la verdad, él siempre mantuvo su carácter fuerte y no se dejaba caer? O sea, se conserva lo bueno y desecha lo malo. El hecho de ser así no es malo ante Dios, puede ser mejor, porque te da más fuerza para resistir más problemas, ¿no? Pero es cosa de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Si se entendió el tema, Dios nos guía, escúchalo. El consejo es escúchalo, porque Él nos va a seguir hablando. Así como Pablo, tal vez nosotros no veamos la luz del Señor en esa forma como lo hizo con Él. ¿Por qué? Porque no somos Pablo. Así de sencillo. Cada quien en su tiempo, cada quien va a ser llamado conforme a su vida. Amén. Amén. Y él va a recibir ese mensaje de Dios en algún momento. Puede ser cuando estés dormido, cuando vayas caminando solo, pensando en Él. Él te va a decir qué vas a hacer. Qué bendición. Gracias, amado Señor Jesucristo, Dios y Padre, el único Dios que existe, Santo Padre. Los púlpitos deben de ser nada más para hablar de ti, de tu grandeza, de tu amor, de ese amor incondicional hacia tus hijos, porque nos ves que caemos y pecamos y nos vuelves a levantar. Toma nuestra mano y nos levantas, amado mío. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos y hermanas de este lugar, Señor. Bendícenos, cúbrenos, protégenos, resguárdanos de todo mal, Señor. Te pedimos bendición para nuestras familias, desde más pequeños a más ancianos de nuestros hogares. Bendícenos, cúbrenos, protégenos, resguárdanos, Señor Jesús. Y danos palabras, Señor Jesús, para que escuchen ellos lo que tú quieras decir a través de nuestras bocas, Señor. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a entender cuál es el propósito de nuestra vida, Señor. Y que
Cuando lo sepamos, Señor, de parte tuya, Señor, nos dé la sabiduría para poder vivir esa verdad que tú quieres que vivamos, Señor. Gracias, amado Señor Jesucristo. Gracias, bendícenos, Señor, cada día más. Y cubre Maranata, Señor, con tu presencia bendita, Señor. Gracias por Maranata, Señor. Gracias, amado Padre. Amén. Gloria a Dios.